Problema 5, examen, primer parcial, 1-2018. Vapor entra a un intercambiador de calor a 5 megapascales, 500 grados centígrados. Y el vapor sale a 250 grados centígrados. En contraflujo, agua fría entra al intercambiador de calor a 500 kilopascales, 25 grados centígrados. Y el agua sale a 80 grados centígrados. Determinar la tasa o razón entre el flujo másico de vapor y el flujo másico de agua fría. Solución del problema. Estamos ante un problema que no tiene dibujo particular, no nos dan el dibujo, pero nosotros nos hacemos un dibujo de un intercambiador de calor. Nos dice que tenemos vapor que entra con cierta propiedad y sale con cierta propiedad. Entonces vamos poniendo números. Yo le voy a poner 1 a esa entrada de vapor y 2 a esa salida de vapor. Luego dice que a contraflujo entra agua fría. Entonces yo le pongo 3 a la entrada de agua y le pongo 4 a la salida de agua. Entonces fíjense que nosotros estamos ante dos volúmenes de control. Uno sería el agua caliente y el otro sería el agua fría. Nosotros podemos hacer un análisis de cada uno por separado. Este es un dispositivo que transfiere calor. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya que el vapor tiene mayor temperatura, por lo tanto va a haber una transferencia de calor al cuerpo más frío, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, yo puedo analizar solamente el vapor y solamente el agua. Pero como hemos visto en videos anteriores, yo puedo hacer un volumen control total y hacer balance de masa y balance de energía del volumen total de este dispositivo transferencia de calor. Dibujamos el volumen de control y ese va a ser el dispositivo que vamos a analizar. Vamos poniendo los datos. Nos dice que entra vapor a 5 megapascales y 500 grados centígrados. Nosotros le hemos puesto 1 a esa primera entrada. Debido a la transferencia, el vapor se enfría y dice que sale por la salida 2 a 250 grados centígrados. Entra agua contraflujo. Quiere decir que si el fluido está yendo hacia la derecha, entonces el agua fría tiene que ir hacia la izquierda. Eso es contraflujo. Dice que entra una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 25 grados centígrados. Debido a la transferencia de calor, debido a que este agua fría gana calor, el fluido frío aumenta de temperatura. Y nos dice que el fluido, el agua fría, sale a 80 grados centígrados. Siguiente paso, balance de masa. Este es un dispositivo de flujo estacionario, no hay masa que se queda acá. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Como tenemos varias entradas y varias salidas, esto se convierte en sumatoria. Vamos anotando. Dibujamos acá los flujos que entran y salen. Listo. Entra por 1, sale por 2, entra por 3, sale por 4. ¿Cuáles son los entrantes? 1 y 3. ¿Cuáles son los salientes? Sale por 2 y sale por 4. Esta puede ser una primera ecuación a utilizar como si todo esto fuera un mismo volumen de control. También podemos hacer el balance de masa por separado. Fíjense que acá el vapor caliente entra en 1 y sale por 2. Y como no hay fluido que se pierde en el camino, entonces flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2. Lo mismo, todo lo que entra agua fría en 3 es igual a todo lo que sale. Entonces yo puedo poner flujo másico 3 es igual a flujo másico 4. Acá estoy haciendo el balance de masa del vapor y del líquido como si estuviesen separados. Volúmenes de control separados. A este, ya que son iguales, yo le puedo denominar flujo másico del vapor. Y a este que es del líquido yo le puedo denominar flujo másico del líquido. Veremos cuál de los dos nos sirve más. Si el volumen de control total o el volumen de cada uno de estos.
Balance de energía o primera ley. Tenemos la ecuación general. Ponemos la ecuación en kilojoules sobre segundo, kilowatts. Como tenemos varias salidas y varias entradas, esto se convierte en una sumatoria. Vamos anotando los tipos de energías que no tenemos. Fíjense que hay transferencia de calor, pero este calor es interno. Es interno, ya que mi volumen de control yo he dibujado en esta superficie externa. Y nosotros podemos ver que aquí no hay transferencia que atraviese esta frontera, ni tampoco trabajo. Entonces no hay calor, ni tampoco hay trabajo. Hay un calor sí, pero este es un calor interno y no se toma en cuenta por eso. Estos de acá, de la ecuación, son energías que atraviesan la frontera, ¿no? Como voy a dibujar acá. Aquí atraviesa la frontera, ¿no? Y eso es precisamente la energía que no tenemos en este problema. Entonces, ¿qué me queda? Todas las energías que salen con la masa es igual a todas las energías que entran con la masa. ¿Cuáles salen? Sale de 2 y sale de 4. Anotamos. Igual a las energías que entran. Entra por 1 y entra por 3. Y esta es la ecuación del balance de energía. Lo siguiente sería combinar las ecuaciones de balance de masa y el balance de energía. Fíjense que acá nos conviene utilizar esta expresión, ¿no? Balance de energía que hemos adquirido por un estudio en separado. Acá tenemos flujo másico 2 y flujo másico 1. Eso nosotros lo hemos puesto como flujo másico del vapor. Flujo másico 3, flujo másico 4, nosotros lo hemos puesto como flujo másico del líquido. Reemplazamos. Como siguiente, despejamos los que tengan flujo másico de vapor a un lado y flujo másico de líquido al otro extremo. Lo siguiente que vamos a hacer es factorizar el término común, flujo másico de vapor en este lado y flujo másico de líquido por este otro lado. Tenemos esa ecuación. Por último, vamos a despejar lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo una tazón o razón entre flujo másico de vapor y del líquido. Entonces dice flujo másico del vapor sobre flujo másico del líquido. Esa división nos están pidiendo. ¿Y qué nos queda? Esta relación. Entonces ya tenemos la ecuación. Fíjense que para hallar estos flujos másicos, yo solamente necesito la propiedad de entalpía. Es la propiedad que tenemos que encontrar mediante tablas de cada uno de estos puntos de entrada y de salida. Propiedades. Fíjense acá, voy a repetir la ecuación final, pura entalpías. Entonces, ponemos las entradas y las salidas. Voy a poner una imagen del volumen de control para que vayamos viendo las propiedades que tenemos. Dice que entra por 1 vapor a 5 megapascales y 500 grados centígrados. Teniendo las dos propiedades, nosotros hallamos la entalpía. Salida 2. Dice que sale el vapor a una temperatura de 250 grados centígrados. Y nos queda otra propiedad para tener dos propiedades intensivas independientes. Vemos por la figura que el vapor pasa por un tubo, ¿no? A medida que pasa se va enfriando, pero lo que se va a permanecer constante en este caso es la presión. Esto es algo que pasa idealmente. Siempre que fluye a través de un ducto la presión se mantiene constante. Digo idealmente porque en la realidad la presión poco a poco va a ir bajando debido al desgaste que existe por la fricción dentro de la tubería o del tubo. Pero como estamos ante un caso ideal, por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Proceso ideal. Hallamos entalpía 2. Para el estado 3 nos dice que entra agua a 500 kilopascales y 25 grados centígrados.
y nosotros hallamos la entalpía. Para el estado 4 nos dice que el agua que ha sido calentada debido a la transferencia sale con una temperatura de 80 grados centígrados. Necesitamos una propiedad y lo mismo que hemos puesto de 1 y 2, 3 y 4 es un ducto. Ducto donde no hay una pérdida de presión porque no hay rozamiento, estamos ante un caso ideal. Por lo tanto, la presión 4 tiene que ser igual a la presión 3. Hallamos entalpía 4. Ya tenemos dos propiedades en cada una de los estados, entradas y salidas del dispositivo de volumen de control. Podemos ir a tablas, podemos ir con el uso de la aplicación y encontrar las entalpías. En este caso lo vamos a hacer de manera más rápida. Vamos a ir llenando nomás los espacios acá. Que lo primero que tenemos que saber de estos 4 estados, saber en qué fase están. Analizamos. 5 megapascales. Yo digo, ¿a qué temperatura es el cambio de fase de 5 megapascales? Y me dice que es a 263 grados centígrados. Una aproximación, ¿no? No necesitamos el valor exacto. Como esta es una temperatura más elevada, quiere decir, nos hemos pasado del cambio de fase. Entonces, ¿dónde estamos? Vapor sobrecalentado, ¿no? Esta temperatura es mayor a la temperatura de cambio de fase de 5 megapascales o temperatura de saturación se lo llama también, ¿no? Para el estado 2 es la misma presión 5 megapascales. Hemos dicho que el cambio de fase o la temperatura de saturación sucede a 263 grados centígrados. Esta es menor. Entonces está antes del cambio de fase. Entonces, ¿en qué estado estamos? Líquido comprimido. Vamos al estado 3. La temperatura de saturación a 500 kilopascales o la temperatura a la cual sucede el cambio de fase nos dice que es 151. Fíjense que esta temperatura es mucho menor, entonces está antes del cambio de fase. Entonces también tenemos líquido comprimido. Como este también es la misma presión, este igual sigue siendo menor a la temperatura de saturación de 151. Este es 80. Entonces también tenemos líquido comprimido. Este está sencillo. Vapor sobrecalentado, 5 megapascales y 500 es un número redondo. Seguramente va a estar en las tablas de manera directa. Entonces buscamos. Obtenemos ese valor. Acá. 5 megapascales. Esta presión. Recuerden que en las tablas de líquido comprimido solo existen los valores a partir de 5 megapascales. Por lo tanto, sí podemos hallar este valor directo de las tablas de líquido comprimido, porque es 5 megapascales, entonces lo buscamos. Entonces vamos a la tabla de líquido comprimido. Fíjense que existe presión de 5 megapascales. Luego 10, 15, a partir de 5. Entonces nosotros podemos encontrar el dato exacto y no tener necesidad de hacer una aproximación. Aquí tenemos 240, 260. Nosotros necesitamos a 250 la entalpía. Por lo tanto vamos a hacer una interpolación y anotamos el valor exacto. Entonces anotamos el valor 1086,3 kilojoules sobre kilogramo. Acá igual. A 500 kilopascales no vamos a obtener tabla. Es muy pequeña la presión. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar la entalpía 3 como si fuera líquido saturado. Y lo vamos a buscar a la temperatura de 25 grados centígrados. Tenemos que hacer esa aproximación porque en mi tabla, como se han podido fijar, no tenemos valores de 500 kilopascales. Y tenemos ese valor. Valor aproximado, pero es un valor que podemos usar para hallar el resultado. Si ustedes quieren el valor exacto, tal vez podrían utilizar la aplicación Thermonator o alguna otra aplicación que nos va a dar el dato real. Para 4, lo mismo. Líquido comprimido, una presión de 500 porque es la misma de 4 y 3.
No tenemos esa presión, hacemos aproximación, no hay de otra. La entalpía 4 va a ser igual a la entalpía como si fuera de líquido saturado a una temperatura de 80 grados centígrados. Anotamos el valor y ya tenemos todas las entalpías necesarias para hallar el resultado. Reemplazamos en la ecuación. ¿Y qué vamos a tener? Y tenemos ese resultado, 0,098. Esa es la relación entre el vapor y el líquido, un número pequeño. Tal vez valdría la pena hacer la relación inversa, darlo la vuelta y obtener el flujo de líquido sobre el flujo de vapor. ¿Cuánto va a ser? Esto sería este número a la menos 1. Obtenemos 10,2. Un número entero, bastante mejor, ¿no? 10,2. Entonces, líquido sobre vapor. Si de vapor yo meto 1 kilogramo sobre segundo, de líquido tengo que meter 10,2 kilogramos sobre segundo. Esa es la relación que debe haber entre el líquido frío y el vapor caliente. Solución del problema.